Hola, muy buenos días desde Más que Trading, vídeo precisión para futuro del crudo para el martes 12 de noviembre de 2013. Bueno, ayer un pelín largo, pero sin romper zonas clave 95.50 que obliga al precio a buscar largos con cierta claridad. El volumen es cierto que ayer era algo largo, voy a quitar la vela de ahora mismo. El volumen de ayer cierto que algo largo entró y el corto cada vez está más perdido, más caído. Pero también recuerden la directriz larga, sobre todo la media de 200 en gráfico semanal, como ya les hemos mostrado repetidas veces últimamente, que ha ido soportando el precio perfectamente desde primeros de 2009. Y ahí tenemos muy cerca la media, que es raro que no la vaya por lo menos a intentar testear. Se ha quedado a 100 puntos de hacerlo y está en la zona de los 92. Cada vez, claro, está más cerca, pero lo normal sería que que la tocara o que se hubiera quedado algo más cerca otras veces lo hace, que se queda un poco alejado de ella, y otras veces se pasan de frenada un poco, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué hace el precio y sobre todo el volumen, que va a ser clave para ver si va a ir a tocarla o no, y de superar zonas clave, como ahora veremos, pues no la tocaremos, evidentemente, y la repelerá antes. En gráfico de 60 minutos, una de las zonas claves a superar es la media de 200. Ayer lo intentó a primera hora de la tarde a las 5 sin volumen. Ahora lo veremos en gráfico de 5 minutos y volvió para atrás. Luego lo volvieron a intentar por la noche a las 9. Ahí sí que había volumen, pero ahora en horario nocturno está aquí enroscado en ella. Por lo tanto, la superación de la media de 200 en gráfico horario con volumen fuerte por encima y consolidarse por encima de la media nos hace buscar largos con claridad. Ahora veremos otra de las zonas claves, que es 95.50 en gráfico de 5 minutos. Para cortos, pues bueno, mientras no se quede, no se consolide por encima, las posibilidades de volver cortos están ahí, ¿de acuerdo? Por lo tanto, atentos a lo que haga el precio y a lo que haga sobre todo el volumen. Tiene que superar estas zonas con volúmenes y volúmenes fuertes. En gráfico de 15 minutos, misma foto que en 60 ampliada la graficación. Y en gráfico de 5 minutos, recuerden este FIBO 62, esta línea que casi no se veía, que ya es de hace varios días, después de estar tantos aquí parado y lateralizando, de este G5, que nos unifica varios 4 G5 en un gran G6 y obliga a corregir al precio bastante más, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la superación de la media 200, como ven ayer, intento de llegar a la media 200 con mucho volumen, pero en el momento de superarla el volumen había descendido y casi ni entró. Que hizo el precio? Volvió a perderla. Y luego a las 9 de la noche, como decíamos, sí que ahí ya nos hicieron un buen velón con volumen fuerte, importante, el mayor de la sesión, y debería haber mantenido el precio por encima de la media, pero ahora en horario nocturno, bueno, que si la pierdo, que si la recupera, lo normal es que se quede por encima o que entre volumen fuerte corto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como siempre, y clave será el tema del volumen y la superación de ese 62 junto con las otras zonas marcadas con volumen muy fuerte indicará largos con claridad, y que los cortos durante unos buenos días se habrán acabado. Veremos luego los largos que empiecen a entrar, cómo entran. Recuerden que estamos hablando de un mercado que le marca mucho la estacionalidad. Quiere decirse que se ha acabado el consumo de gasolina del crudo de verano, y empieza el consumo de invierno. Normalmente final de octubre, primeros de noviembre es cuando empiezan a recuperar el precio. Aquí en teoría empezó a recuperar el día 5, el año pasado fue el día 7. Hace 2 años, en el 2011, fue el 29 de octubre. Bueno, depende de qué año empieza a recuperarse, antes o después, ¿no? Por lo tanto, estamos con la estacionalidad y lo normal sería que empezarán los largos, amén de que pensemos que el precio debía de haber llegado a los 92 como mínimo, ¿no? De acuerdo. Para cortos, pues perder las zonas de soporte ahí indicadas, sobre todo este suelo, nos lleva a los 93, y de perder los 93 ya indefectiblemente a los 92, de acuerdo. Por lo tanto, y como siempre, cuidado con el precio y sobre todo con el volumen que pongan, de acuerdo. Venga, nada más por hoy, muchas gracias, que tengan muy buen día esta mañana.